En la parsha de esta semana, Parshas Kedoshim, hay un versículo interesante. El versículo dice, Al tifnu ela elelem. Traducción literal, no se tornen, no se inclinen tras los falsos dioses. Ahora bien, esto no se aplica solamente al pueblo de Israel, que quiere decir no averiguar, no saber, no involucrarse en los asuntos de avodah zara, de idolatría, sino que algo similar se puede aprender para Bnei Noach también. Porque la cuestión es, por cuanto la gran mayoría de los Bnei Noach vienen de un mundo de idolatría, de diferentes formas, etc., cuando se ven enfrentados nuevamente a esa idolatría, están tratando de salir de ella, o ya salieron de ella, pero si se ven involucrados nuevamente en la idolatría, hay una preocupación de nuestros sabios de que puedan volver a involucrarse en la idolatría, puedan volver a tornarse tras esa idolatría. Entonces, en base a esta idea, si bien no se aprende del versículo literalmente, porque el versículo no está hablando de Bnei Noach, pero se aprende de este versículo también para Bnei Noach, que hay una prohibición de inclinarse tras idolatría. ¿Cómo se expresa esta prohibición? Por ejemplo, si una persona quiere entrar a una iglesia, para poner un nombre común, digamos, algunos de los templos de idolatría, etc. Si una persona quiere entrar a una iglesia, en primera instancia está prohibido entrar en la iglesia, está prohibido escuchar los cánticos de ellos, está prohibido leer los libros de ellos, involucrarse en esas cosas, etc. Esto en primera instancia. Ahora bien, si la persona está entrando por alguna otra razón, no por el hecho mismo de la iglesia y lo que ocurre, la idolatría que ocurre dentro de la iglesia, sino que la persona está entrando, por ejemplo, para hacer un trabajo, es un pintor, es un artesano, o para aprender un arte determinado, las pinturas que solían poner dentro de estos templos, etc. En ese caso, por cuanto no está entrando para observar la idolatría, ni para participar de las cuestiones de la idolatría, sino que está entrando por otra cosa, por su propio beneficio, para otra cuestión, entonces en ese caso está permitido, porque no estamos preocupados de que se va a terminar inclinando tras la idolatría, si no le interesa la idolatría. Otro caso puede ser que una persona es invitada a una fiesta de un familiar cercano, esto ocurre muchísimo con Bnei Noach, que quiere hacerlo dentro de la iglesia. Si en esa fiesta va a haber alabanzas y cánticos a la idolatría de ellos, entonces está prohibido ir. Pero si el no ir va a generar una pelea dura, difícil, etc. con la familia, entonces lo ideal es, se puede ir, pero uno se mantiene apartado del resto del grupo que están haciendo la idolatría. Ahora, si la reunión es solamente por la cuestión de idolatría, por ejemplo, cuando se festeja que está ingresando una persona a la fe de ellos, lo llaman bautismo, o como sea que lo llamen, en ese caso está totalmente prohibido, porque la única razón de la reunión es una cuestión de idolatría. Entonces, uno no puede participar de esas cuestiones. En términos generales, lo recomendable es no entrar en debates, no entrar en discusiones con todos estos tipos de idólatras que lamentablemente viven del debate, viven de la discusión, disfrutan de eso, y en la gran mayoría de los casos no son lógicas sus discusiones, sino que en cuanto uno les presenta una contradicción, saltan a otra cuestión, después saltan a otra cuestión. Son discusiones que no llevan a ningún lado, no tienen ningún sentido, y en particular los pensamientos. Ni que hablar de las palabras, de las acciones, pero los pensamientos sobre idolatría son totalmente negativos y no solamente impurifican a la persona en general, sino que impurifican lo más profundo de la persona, por cuanto están en el cerebro, en los pensamientos, impurifican incluso el alma. Y nuestros sabios explican que en el caso del pueblo judío, cuando la persona piensa en un asunto de idolatría, Dios lo considera totalmente negativo, como si hubiese hecho idolatría. Por supuesto que no tiene castigo porque la persona no hizo nada. Pero en el caso de Bnei Noach es muchísimo más grave el concepto del pensamiento, porque Dios incluso castiga pensamiento como si hubiese sido acción. Muchísimo más grave. Que Hashem nos ayude a, como está escrito en el Tanya, en el pensamiento hasídico, Chabad del Alter Rebbe, el Tanya dice que cuando uno tiene un pensamiento inapropiado, uno tiene que empujarlo con las dos manos fuera de la cabeza, y la forma de lograr este tipo de actitud, de poder empujar y sacar esos pensamientos de la cabeza, es tener en la cabeza memorizadas palabras de Torá, palabras de judaísmo, de nuestros sabios, etc., de manera tal que en cuanto uno toma conciencia que está pensando un pensamiento inapropiado, lo puede cambiar en su cabeza. El pensamiento siempre fluye. Y nunca uno deja de pensar. Uno puede dejar de hablar, uno puede dejar de hacer, pero nunca dejar de pensar.
el pensamiento fluye. Entonces lo que uno puede hacer es cambiar un pensamiento negativo en cuanto uno se da cuenta que está contemplando en algo que no corresponde, con un pensamiento positivo. Y a través de que nosotros hacemos este esfuerzo para hacer estos cambios, etc., cumplimos con algo que dice la Toira: no se desvíen tras sus corazones y tras sus ojos, que ustedes se desvían tras de ellos. ¿Qué significa desviarse tras los corazones? Cuando la persona está pensando y contemplando algo que no corresponde, algo que va contra los fundamentos del judaísmo, al sacarlo de la cabeza, cambiándolo por un pensamiento apropiado, uno puede memorizar diferentes versículos de la Torá, etc., uno está cumpliendo con esta cuestión de no desviarse. Y a través de que cada uno de nosotros trabajemos en estos asuntos de tener pensamientos positivos, quitar los pensamientos negativos, etc., vamos a llegar a la venida de Mashiach, en donde está escrito que vamos a tener un Lev Hadash, un corazón nuevo, un Mala Aretz de Hashem, y se va a llenar la tierra de conocimiento de Hashem, que Maim Layam Hasim, como el agua cubre el mar.